a Dios. Buenos días, amadas hermanas en el Señor Jesucristo. Les habla su amiga y hermana en Cristo, Damaris Patricia Medrano. Bueno, en esta tarde paso por aquí, dándole la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a organizar un poquito más esto. Dándole la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo por permitirnos una vez más estar aquí para glorificar, exaltar y bendecir su nombre de una manera sobrenatural. Espero que me escuchen bien. Vamos a cantar esta oración hermosa y dice así: queremos darte gloria y alabanza, levantando nuestras manos, exaltándote, Señor. Yo quiero darte gloria y alabanza, levantando nuestras manos, exaltándote, Señor. Grande eres tú, grandes tus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú, Altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Díselo. Yo quiero darte gloria y alabanzas, levantando nuestras manos, exaltándote, Señor. Grande eres tú, grandes tus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú, Altísimo, milagroso Salvador. No hay otro como tú, no hay otro como tú. Dios les bendiga y Dios les guarde a todos mis amados hermanos. Le damos la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo por permitirnos estar una vez más aquí para orar y para dar una reflexión de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Primero vamos a hacer una oración. Padre que estás en el cielo, en esta hora te damos gracias por tu amor, tu infinita misericordia, por todo lo que estás haciendo, por todo lo que has hecho y por todo lo que harás con cada uno de nosotros. Estamos agradecidos por todas tus bendiciones, Señor, porque sabemos que todo lo que proviene de ti es bueno. Sabemos que tu infinito amor y tu infinita misericordia nunca se aparta del hombre y de la mujer que está cada día buscando tu misericordia, que está buscando tu favor y que está buscando cada día agradarte en todo tiempo, en todo momento. Necesitamos el fluir de tu Espíritu Santo, necesitamos la llenura de tu Espíritu Santo, necesitamos cada día tu favor. Y en este momento te pido, al momento de yo compartir esta reflexión de tu palabra, Señor, que tú abras los ojos espirituales de mis hermanos, Señor, que tú rompas las cadenas, que tú pudras los yugos y que derribes toda oposición que se quiera levantar para que las almas no entiendan tu palabra. Tu palabra dice que tú nos has dado libertad, que tú nos has dado el entendimiento y la sabiduría para enseñar tu palabra y que tú no nos has dejado solos, que tú no nos has dejado solos.
que tú nos has dejado al Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. A ti sea la gloria, a ti sea la alabanza y a ti sea el poder. En el nombre de Jesús te adoramos y te bendecimos. Rompemos la cadena, se pudren los yugos y toda oposición sea destruida y derribada en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Bueno, mis amados hermanos, en esta ya casi tarde, quiero compartir con ustedes una pequeña reflexión, y es, ni siquiera le voy a cambiar el texto porque me parece que el texto no hay ni siquiera necesidad de cambiarlo porque está perfecto para lo que quiero hablar. Vamos a hablar sobre las obras de la carne y las obras del Espíritu. La carne y el Espíritu. Vamos a hablar un poco, algo básico para que podamos entrar en lo más profundo, pero solamente vamos a tratar lo más básico. La carne y el Espíritu. Vamos a ver qué quiere decir la Biblia o qué quiere decir el Señor cuando habla de la carne y cuando habla del Espíritu. Dice la palabra en Gálatas capítulo 5, versículo 16, dice la palabra: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos apasionados de la carne. Ahora, ¿cuáles son esos deseos apasionados de la carne? Ya lo vamos a mirar más adelante. ¿Cuáles son esos deseos apasionados de la carne de las que habla el apóstol Pablo? Porque la carne tiene deseos contrarios a los del Espíritu y el Espíritu a los de la carne. Y estos se oponen entre sí, o sea, nunca va a haber algo que concuerde entre la carne y entre el Espíritu. Siempre va a haber discordia, siempre va a haber división, siempre va a haber disensión, porque una cosa no tiene nada que ver con la otra. La carne no tiene nada que ver con el Espíritu y el Espíritu no tiene nada que ver con lo de la carne. Y el Espíritu de la carne y estos se oponen entre sí para que no prosigáis haciéndolo lo que deseáis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Cuando nosotros estamos guiados por el Espíritu Santo, no estamos bajo la ley. Usted se puede imaginar que Dios nos rija en este tiempo como regía en el tiempo de la ley. ¡Ay, Dios mío! No quedara ni uno, porque todos fuéramos culpables según la ley. Pero Dios no nos condena o no nos trata como trataba en los tiempos de antes, según la ley, porque no estamos en esa época donde Dios podía tratar al pueblo conforme a la ley. Dice, pero si sois guiados por el Espíritu, nosotros hoy en día estamos guiados por el Espíritu Santo, no por la ley. Porque si nos guiáramos por la ley del Antiguo Testamento fuéramos totalmente condenados. Pero estamos siendo guiados por el Espíritu. No estáis bajo la ley. Nosotros no estamos en este tiempo, no estamos bajo la ley. Estábamos bajo la gracia del Espíritu Santo de Dios en su infinita misericordia, que en este tiempo nos trata guiados por su Espíritu Santo. Dice, y evidencien con las obras de la carne, las cuales son. Aquí vamos a identificar cuáles son las obras de la carne. La gente piensa que la carne es solamente cuando la persona comete adulterio, es solamente cuando la persona comete fornicación. Piensan que solamente esas son las obras de la carne. No. Hacen parte de las obras de la carne, pero no son en su totalidad las obras de la carne. Y aquí lo vamos a ver. Dice, las obras de la carne,
cuáles son, vamos a ver cuáles son las obras de la carne. Primero, fornicación. ¿Qué es fornicación? Fornicación es tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Eso es fornicación. Impureza, que es una persona impura, una persona que vive de continuo pensando la maldad, que vive de continuo ensuciando su mente y su corazón con cosas que no son agradables a Dios. Lascivia, mire, yo puedo decir que el 90%, vamos a ponerle un poquito menos como para no desanimarlos, el 80% de las iglesias y de los que dicen ser cristianos manejan esto que es una obra de la carne, y es que la mayoría son lasciviosos, tanto hombres como mujeres, pero mucho más los hombres. No, pero es que yo no soy fornicario, es que yo no soy adúltero, pero tienes lascivia en tu corazón y eso es una obra de la carne. Si en tu corazón, si tú no fornicas y tú no eres impuro, pero tienes lascivia, ya es algo de la carne. La lascivia es una obra de la carne. Y el 100% de los evangélicos que no tienen un arrepentimiento verdadero y que no se han arrepentido de verdad delante de los ojos de Dios son lasciviosos. ¿Por qué digo esto? Porque la mayoría no se arrepienten, pero no se convierten. Porque vienen, se arrepienten y no tienen un convertimiento, sino que vienen con las mismas mañas que hacían en el mundo, las vienen a traer a la iglesia. Y eso no es así. Nosotros tenemos que entender que las obras de la carne influyen en todo, influye. Entonces, si en tu corazón hay lascivia, eso es una obra de la carne, quiere decir que tú estás en la carne. Si tú eres una persona lasciviosa, estás en la carne. ¿Cuántas personas cristianos, yo estoy hablando del evangélico, el mundo puede hacer lo que le dé la gana, pero un evangélico lascivioso, un pastor lascivioso, un evangelista lascivioso, un predicador, una predicadora lasciviosa, ¿a dónde vas a llegar tú? Si tú eres lascivioso, estás en la carne, en las obras de la carne. La lascivia, ¿cómo abren esa puerta a la obra de la carne? Una de las primeras herramientas que está utilizando Satanás ahora son los teléfonos celulares. Hombres casados que tienen su esposa comienzan a hablar y que con la hermanita por el teléfono a saludarla y que es que les encanta a las hermanitas carnales que saben que son hombres casados, que tienen su esposo, que le digan mi amor, que le digan cariño. Ay, porque es que este es el pastor. Mira, cabezona, si ese pastor, si ese evangelista te dice mi amor, mi corazón, mi cuchicuchi, te estoy diciendo de una vez que ese es un hombre que está en la carne. Es un hombre que está metido en las obras de la carne. Y si está en la carne, quiere decir que no está en el agrado de Dios. Así que si usted tiene lascivia en su corazón, usted tiene que mirar cuál es esa puerta que tiene abierta, ¿sí? Para que la cierre ese portillo. Ahora, la idolatría. Ay, que solamente las obras de la carne, pastora, hermana Damaris. Es que las obras de la carne no son eso. Sí es esto, la palabra lo está diciendo. La carne y el espíritu. La carne, ¿qué es la carne? Dice, aquí mire, dice, y evidentes son las obras de la carne, las cuales son fornicación, impureza, lascivia, idolatría. Personas que todavía tienen en su casa altares
Que si antes en el mundo adoraban otras imágenes porque estaban, no conocían de Dios, no tenían la sabiduría, pero si tú todavía siendo cristiano tienes altares dentro de tu casa, déjame decirte que tú estás en la carne, todavía no has tenido un convertimiento. Para yo poder llegar a Cristo tengo que tener un arrepentimiento y un convertimiento. Pero solamente se quedan en el arrepentimiento, pero no se convierten. Tenemos que pasar todas las fases para llegar a esa salvación que Dios tiene para cada uno de nosotros. No solamente nos tenemos que quedar en solamente el arrepentimiento, tenemos que buscar el convertimiento. Entonces, si en tu corazón todavía hay idolatría, quiere decir que tú todavía estás en la carne, porque estas son las obras de la carne. Y un hombre y una mujer de Dios no puede ser idólatra, no puede estar adorando yesos, no puede estar teniendo altares, porque Dios es un Dios celoso y Él cela y ama a su pueblo. Eso es como cuando la mujer está casada y tiene otro. Obviamente que ahí va a haber un celo. A Dios le da celo que tú tengas otros dioses fuera de Él, porque es que Él quiere que tú solamente lo adores a Él, porque es que después de Él no hay otro Dios. Si tú adoras a otro Dios que no es Él, ya te estás convirtiendo en un idólatra, en una idólatra. Entonces, es una de las obras de la carne. La hechicería. Ay, ahí sí que me da risa. Total, el 90% de las iglesias y aún más las que se están levantando en apostasía, que son las iglesias, las iglesias modernas, están entrando en la hechicería. Y me vas a decir tú que eres un siervo y una sierva de Dios practicando la hechicería y la brujería. Mira, si tú practicas hechicería, cabezona y cabezón, si tú practicas la hechicería y estás practicando la brujería dentro de la iglesia, tú estás en la carne. Porque estas son obras de la carne, por las cuales el apóstol amonesta y dice que no se deben de practicar dentro de las iglesias. ¿Cuántas personas dentro de las iglesias practicando la hechicería? Hechicero, haciendo oraciones contrarias. Y le hacen oraciones contrarias cuando un siervo de Dios se levanta y comienza a predicar y comienzan a hacerle bullying y hacerle la guerra porque son hechiceros, son envidiosos dentro de las iglesias, pastores, evangelistas, predicadores, músicos, cantantes. Si tú eres hechicero, estás practicando la hechicería dentro de las iglesias, tú estás en la carne. Estas son las obras de la carne por las cuales tú y yo tenemos que cuidarnos y tenemos que examinarnos si estamos practicando una de estas cosas. Tenemos que cerrar esos portillos para que Satanás no se meta por ahí y te destruya. La hechicería, eso es pan comido dentro de las iglesias. Una cantidad de hechiceros. Mira, Dios sí llama a los hechiceros, a los santeros, al arrepentimiento. Pero recuerda que tienes que tener el arrepentimiento y el convertimiento. O sea, si tú te arrepentiste, pero sigues siendo hechicero, entonces ahora vas a venir con tu hechicería a practicarla dentro de las iglesias, dentro de la iglesia. No, así no es. Tienes que dejar la hechicería, tienes que dejar la brujería, tienes que dejar todo lo malo que hacías, que a Dios no le agrada. Si tú vienes con tus cochinadas que hacías fuera de las iglesias, la vienes a practicar dentro de las iglesias, tú vas a entrar en maldición. Porque estos son obras de la carne por las cuales los seres humanos que somos creyentes y que estamos queriendo agradar a Dios, no lo podemos practicar. Y si usted en una iglesia ve que en la iglesia donde usted va están practicando la hechicería, son idólatras, salga de ahí. Porque la palabra de Dios
rechaza eso. Si usted ve que ese pastor, esa pastora o ese predicador practica la brujería dentro de la iglesia, sálgase de ahí. ¿Por qué? Porque eso no es de Dios. Otra obra de la carne: hostilidades, contiendas. Ay, Dios mío, para los hermanitos que les gusta el chisme, hablando del uno, hablando del otro, hablando de la hermana, hablan del pastor, hablan del predicador, hablan del evangelista, hablan del que canta, del que no canta, hablan de todo el mundo y de Raimundo, porque es que son, mejor dicho, les encanta ver la contienda dentro de la iglesia. Les encanta el chisme. Y Latinoamérica, que tiene el número 1 en todos los países para ser chismosos. Y no hay cosa más fea que un hombre chismoso, que un hombre no podría decir la palabra contencioso, que le gusta ver la contienda, que le encanta ver a los otros peleando y discutiendo el uno con el otro. Les fascina, se divierte. Eso para ellos es vital. Pues si usted practica esto, usted está en las obras de la carne. La idolatría, la hechicería, las hostilidades, la contienda, los celos. ¡Ja! Mire, ahí es donde más se mueve. Si usted es un pastor, un evangelista, un predicador, un adorador y un músico celoso, estás en la carne. Estás en la carne porque la palabra de Dios a mí me está diciendo que estas son las obras de la carne, por las cuales tú no quieres predicarlas ni quieres enseñarle a la gente, porque al momento de que la gente sepa cuáles son las obras de la carne, te van a detectar lo que hay en ti. Porque el Espíritu Santo guía, el Espíritu Santo muestra, el Espíritu Santo revela. Entonces, contienda, celo, enojos. Mire, y esto va para los músicos y adoradores. Lo digo porque yo estoy en ese campo musical. No hay cosa más fea que un músico y un adorador venga a adorar al Señor enojado. Mire, si usted tiene problemas en su casa, si usted tiene de pronto discordia con su esposo, con su familia, o está enojado y le toca servir ese día, oiga, sea honesto, diga, no voy a tocar hoy, no voy a adorar hoy, no me siento capacitada, me siento mal. Pero ¿sabe qué es lo que hacen? Se ponen la bendita máscara, porque es que son unos falsos, son unos hipócritas. Entonces se montan de arriba de los altares a tocar enojados, furiosos, llenos de demonios. Porque eso es lo que se ponen, llenos de demonios, a venir a contaminar al pueblo. Porque una persona que cante enojada y que toque enojada, ¿qué va a llamar? ¿Usted cree que va a llamar a los ángeles? Sí, va a llamar a los ángeles, pero a los ángeles caídos. A los ángeles caídos es a lo que tú vas a llamar si te subes en el altar enojado, iracundo. Y no solamente eso, a veces ellos no vienen iracundos, pero entonces vienen a fomentar la envidia y hacer coger rabia a la que va a cantar, para que la que vaya a cantar cante con rabia o con enojo. Mira, te estás condenando, cabezón. Tú no sabes ni lo que estás haciendo. Es que yo creo que tú todavía no has conocido a Dios. Cuando Dios a ti te dé una pela que no te puedas ni parar, ahí es donde tú vas a entender que con Dios no se puede ganar. Tremendo, hermano. Celosos, enojosos, ay Dios mío, impureza, lascivia, idolatría, hechicería, hostilidades. Estamos hablando de las obras de la carne, contienda, celo, enojo, rivalidades. Ay Dios mío, mira. Y aquí vuelvo y entro con los músicos y con el campo musical, porque es que ahí en ese trabajo que Dios a mí me dejó. Y no vengo trabajando desde ahora, sino que tengo
muchos años de estar trabajando en el campo musical para la gloria y la honra del Señor. No tengo un título de ser músico profesional, pero por lo menos Dios me llamó para que le adorara. Y vea, no hay cosa más terrible que en un grupo musical de alabanza haya rivalidad. Una rivalidad. El guitarrista le tiene rabia, le tiene rivalidad al vocalista. El vocalista le tiene rivalidad al baterista. El baterista le tiene rivalidad a la corista. Y es un grupo, no es grupo de alabanza, es un grupo de rivales. Usted, si va a entrar a un grupo de alabanza, a un grupo de adoración, usted va a ir a adorar a Dios, usted va a ir a estar en armonía con el Señor, usted no va a estar en rivalidad. Oiga, para estar en rivalidad, mejor váyase para el mundo, allá y se mete en un grupo de champeta. Aquí en Latinoamérica, como les gusta tanto el rapero y el trapero, y les gusta la música charlatana, como el reggaetón que te incita al sexo y a las drogas, metas en un grupo de eso, que lo que hay es rivalidad, y ahí lo que se mueve es pura obra diabólica satánica. Entonces tú vienes a entrarte a un grupo de alabanza donde vas a venir a traer rivalidad, le vas a tener rabia al que canta o a la que canta, porque no canta lo que a ti te da la gana, sino que la persona en oración y en ayuno se mete en la intimidad con el Señor, y el Señor le dice: me vas a cantar esto, esto y esto, y vienes tú a tumbarle lo que Dios le ha dado, porque es que a ti no te gusta. Porque es que la mayoría de los que están, recuerde, Dios busca adoradores. Si tú estás en una iglesia para ser cantante, te voy a decir algo, estás perdiendo el tiempo. Porque Dios no busca cantantes. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Eso es lo que Dios anda buscando. Si tú eres un cantante, vete para un grupo de esos secular. Si estás buscando fama, vete para allá, para un grupo secular. Que allá lo que vas a encontrar es fama. Pero Dios no busca cantantes, Dios busca adoradores. Deje la rivalidad. Si usted tiene rivalidad con los hermanos de la iglesia, déjeme decirle que usted tiene las obras de la carne. Disensiones y herejías se mueven, envidias. Y aquí va otra vez, otro jonrón. Envidias. El 90% de los cristianos no convertidos, no arrepentidos, se convierten, pero no se arrepienten. Son envidiosos. Les da rabia cuando Dios levanta o cuando Dios pone a alguien conforme a su agrado. Si Dios comienza a levantar al hermanito o a la hermanita, o al evangelista o al predicador, les da rabia. Porque Dios no los elige a ellos. Mira, cabezona, si Dios no te ha elegido a ti, es porque Él conoce tu cochino corazón y tu cochina mente. Por eso Él no te ha elegido. Porque Él dice que Él conoce lo más profundo del corazón. Y si Él no te eligió y no te llamó, es porque Él sabe que tu corazón todavía tiene basura y tiene que barrerlo y tiene que sacar la basura que tienes todavía ahí metida. La envidia es una obra de la carne, y un evangélico envidioso está en la carne. Borrachera. Ay, Dios. Aquí sí que voy a dar, voy a decir, así sea que se levante el mundo contra mí, me da igual, porque Dios a mí me llamó. Y yo voy a hacerle caso al Señor, yo no le voy a hacer caso ni al charlatán, ni le voy a hacer caso al envidioso que me diga, y eso que es evangélica simplemente y llanamente porque predico la palabra de Dios. A mí me importa un pito si te gusta o no te gusta. Y si no te gusta, fácil y llanamente, no me veas. Porque yo no voy a cambiar la predicación simplemente y llanamente porque a ti no te gusta. Me da igual. Borracheras
Si usted ve que un pastor, un evangelista, un adorador, un predicador está en borracheras, usted ya tiene que entender que ese hombre y esa mujer está en la carne. Quiere decir que no está arrepentido. Porque un hombre y una mujer de Dios no puede entrar en las borracheras. No puede estar bebiendo vino, no puede estar borracho. No puede predicar. ¿Cuántos hoy en día, la falta de temor de Dios, se levantan y suben al altar a predicar en sus borracheras, borrachos, llenos de alcohol, en guayabao? Mira, cabezón, el día que Dios te dé una puetera no te vas a poder ni parar, porque las cosas de Dios no se cogen en burla. Si tú comienzas a buscar de Dios, tienes que dejar la borrachera. Yo esto lo estoy hablando para los que son cristianos. El que no es cristiano todavía no ha conocido a Dios. Pero estoy hablando de los que son cristianos que todavía practican las obras de la carne. Entonces, cristianos borrachines. A mí me da risa. ¿A dónde dice la Biblia que el cristiano tiene que ser borrachín? Donde la palabra de Dios me dice a mí que los borrachos no van a entrar al reino de los cielos. Y tú te vas a montar en el altar a predicar borracho. Mira, cabezón, arrepiéntete. Orgías. Mire, por ahí salió un hombre que predica sobre la vestimenta y manda a condenar a todo el mundo, y a todo el mundo le dice diablo, y a todo el mundo le dice, a todo el mundo lo manda al infierno, y ya por ahí Dios le destapó las cochinadas que tenía en oculto. Hugo Albornoz. Mire, orgías por teléfono con las mismas feligreses de la iglesia, acosando a las jóvenes de la iglesia de él mismo, donde esa niña lo denunció por acoso. Y eso es lo que se está viviendo en la mayoría de las iglesias. Por eso uno tiene que orar por los pastores y por los evangelistas que Dios levanta. Porque es que a los evangelistas y a los pastores que Dios levanta, el diablo les da palo. ¿Sabe por qué les da palo? Porque es que el diablo quiere levantar su imperio carnal, que es de lo que están aquí. Pasa que estoy en un en vivo, estoy acá predicando. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando se levanta este imperio de Satanás, viene el diablo y quiere destruir lo que Dios tiene preparado. Pero mira, tú puedes hacer lo que quieras, pero lo que Dios levanta, nadie lo va a tumbar. Lo que Dios levanta, nadie lo va a dejar caer. Entonces, pastores que son borrachines, que viven en la orgía, ¿sí? Cosas como estas son las que Dios reprende dentro de la iglesia. Reprende dentro de un pueblo, dentro de un siervo de él. Si usted hace estas cosas y las practica, usted no está en el espíritu. Usted es un hombre carnal, una mujer carnal, una mujer y un hombre que no busca de Dios. Dice, y cosas como estas sobre las cuales amonesto. El Señor nos está amonestando que estas cosas no podemos practicarlas. Usted como pastor, usted como evangelista, usted como adorador, usted como músico, si usted como cristiano practica la fornicación, la impureza, la lascivia, la idolatría, la hechicería, las hostilidades, la contienda, la hechicería, los celos, el enojo, las rivalidades, las disensiones, las herejías, las envidias, las borracheras y las orgías, déjeme decirle que usted es un hombre y una mujer carnal. Por lo cual el apóstol Pablo nos dice, y cosas como estas sobre las cuales los amonesto de antemano. El apóstol Pablo amonestaba a la iglesia
Y hoy en día el Señor nos sigue recordando y nos sigue amonestando sobre estas cosas. Mire, cuando Dios comienza a amonestar, cuando Dios comienza a corregir, es porque Él va a hacer algo. Y si usted escucha la corrección y sigue en su idolatría, y sigue en la fornicación, y sigue en la impureza, y sigue en la hechicería, y sigue en la contienda, y sigue con los celos, con los enojos, con las rivalidades, con las envidias, y con las borracheras, y con la orgía, Dios te va a dar tu tate quieto. Dios te va a dar un tate quieto, porque es que si Dios está hablando es para que la persona se aleje de lo que no es de Él. Entonces, toda persona que practica esto, ¿está en qué? ¿Está en el espíritu o está en la carne? Está en la carne. Toda persona que practica esto está en la carne porque son las obras de la carne. Y esto es lo que lleva al pueblo a la condenación. Esto es lo que nos lleva a una condenación si no hay arrepentimiento. Dice el apóstol Pablo, sobre las cuales os amonesto de antemano, como antes dije, que los que practican tales cosas que ya mencionamos, no heredarán el reino de Dios. O sea que estás perdiendo el tiempo, muchacho, muchacha. Estás perdiendo el tiempo, o sea, no eres ni agua ni sal. No eres ni sal, no eres ni nada. O sea, eres tibio. Y por cuanto eres tibio, el Señor dice que al tibio lo va a vomitar de su boca. Amén. Dice, tales los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu, vamos a ver ahora los frutos de una persona espiritual. Ya miramos los frutos de una persona carnal. Ahora vamos a mirar los frutos de una persona espiritual. Estamos hablando del fruto de la carne y estamos hablando del fruto del Espíritu. Ya salimos del fruto de la carne y ahora vamos a mirar las cosas que vienen de un hombre espiritual que tiene el Espíritu de Dios. Dice, pero el fruto del Espíritu es amor. Oiga, no confunda amor de Dios con amor de la carne. Mire, yo sufrí mucho con los evangelocos, porque yo siempre en mi juventud era una joven muy risueña. Y sigo siendo una persona muy risueña. Y hay personas que el hecho de que uno se ríe, piensan que uno les está coqueteando. Mira, cabeza hueca. El hecho de que yo me ría y que sea una persona feliz, no quiere decir que yo te esté coqueteando, cabezón, carnal. Entiende eso. Si yo me río, depende de lo que tú vayas a decir, porque yo no me voy a darle risa a algo que yo vea que no tiene nada que ver con Dios. Dice, el fruto del Espíritu es amor. El amor de Dios. Gozo. Mira, cabezón, ¿entiendes por qué yo vivo contenta y no vivo amargada como andas amargado tú? Porque fruto del Espíritu es amor y es gozo y paz, cabeza hueca. Entonces, como tú eres un amargado, hijo del diablo, ¿sí? Que vives en la carne, practicando toda hechicería y toda brujería, y andas amargado porque el diablo te tiene así amargado y amargada, porque estás en la carne. Entonces tú quieres que yo sea como tú, pero yo no puedo ser como tú, porque el Señor me está diciendo cómo debo de ser. Entonces, si soy una mujer de Dios, el Señor me dice que los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Tenemos que ser pacientes. Tenemos que tener benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza. Mire las obras del Espíritu. En contra de tales cosas no hay ley. No hay ley para las cosas del Espíritu de Dios. Pues los que son del Mesías, o sea, los que son de Cristo, crucificaron las obras de la carne, que son
con las pasiones y deseos de la carne. Pero ¿sabes por qué tú sigues practicando todo eso? Porque es que tú no has muerto con Cristo. Tú sigues teniendo la carne viva. Sigues en la hechicería, sigues en la santería, sigues en tu orgía, por tales cosas. Dice, pues los que son del Mesías, los que somos de Dios, crucificamos la carne con las pasiones y los deseos de la carne. Dice, ahora que vivimos por el Espíritu, andamos en el Espíritu. Entonces, si tú tienes el Espíritu de Dios y somos del Espíritu de Dios, debemos andar en amor, en gozo, en paz, en bondad, ¿sí? En felicidad. Sí, pero si tú no tienes nada de esto, tú no eres un hombre espiritual, ni eres una mujer espiritual. Pero si tienes todo lo contrario, quiere decir que tú eres un hombre de la carne. Identifique a un hombre espiritual y una mujer carnal. Un hombre carnal y una mujer carnal, ya ustedes saben qué es lo que hace. Y también conocen al hombre y a la mujer espiritual, saben cuáles son los frutos del espíritu. Los frutos de la carne ya lo saben, y los frutos del espíritu también ya lo saben. ¿Por qué les digo esto? Para que no se dejen engañar. Para que no se dejen engañar, porque recuerden que la religión mata, la religión condena, pero la palabra de Dios te ha traído libertad, trae libertad para que seamos libres en Cristo Jesús. Amén, dice. Ahora que vivimos por el Espíritu, andamos en el Espíritu, no os hagamos vanagloriosos, provocándonos los unos a los otros, envidiándonos los unos a los otros. Vuelve el apóstol Pablo y comienza a corregir para que cuando ya haya el hombre espiritual no se vanagloríen y no se quieran creer más espirituales que otros. Sí, mire, yo hubo un tiempo, yo soy rizada, mi cabello es ondulado. Yo antes lo usaba mucho suelto, ahora no lo estoy usando muy poco suelto porque estoy en la costa, donde aquí hace mucho calor. Perdón. Yo recuerdo que una vez alguien me dijo que mi cabello era feo porque se parecía de culebra, porque mi cabello es ondulado. ¿Estás viendo tú? Eso es una obra de la carne. Si tú me envidias mi cabello, cabezón, y me dices que mi cabello es de culebra porque es ondulado, cabeza hueca, tú tienes que arrepentirte. Porque la palabra de Dios a mí no me dice eso. ¿Y a dónde dice en la Biblia que si yo tengo el cabello ondulado, mi cabello es de culebra? ¿A dónde has visto tú eso? Tanta herejía. Eso es una herejía. Eso es lo que me dijo esa persona, es una herejía, eso no es de Dios. Entonces, hermanos, abramos los ojos, abramos nuestro entendimiento y veamos qué es lo que viene y qué es lo que no proviene de Dios. A veces nos dejamos intimidar por las obras de la carne y Satanás nos quiere pisar con la religión y nos quiere condenar con la religión porque manipulan la palabra de Dios a su manera para sacar provecho en lo material, pero en lo espiritual están totalmente muertos. Pero como dice, ¿serán que estos huesos secos vivirán? Señor, solamente tú lo sabes. Solamente hay que decir la palabra, porque si estás en el valle de los huesos secos, Dios te va a sacar de ahí. De esas iglesias que no tienen nada de Dios, que no tienen nada del Espíritu, que lo único que sirven es para condenar y para mandar las almas al infierno. Salga de ahí. Busque del Señor. Apele a la gracia de Dios. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde, y que espero que esta palabra les haya sido de mucha bendición para la gloria y la honra del Señor. Bendiciones.